6 de la mañana, 37 minutos. Ustedes están escuchando Radio Red, una mirada diferente. Otro tema importante del día, como lo decíamos en los temas de portada de nuestra edición de hoy, tiene que ver sin duda con el Asperger. Tema que fue puesto en la agenda pública por el hermano del presidente, el señor Juan Fernando Petro. Eso no lo sacaron los medios de comunicación de la manga. Nadie vino aquí a repetir un mensaje de WhatsApp. Ni un chisme de cóctel, ni nada de eso. El hermano del presidente lo dijo en una entrevista con el canal de Caracol, donde decía que ellos fueron diagnosticados cuando eran pequeños con Asperger, que luego pues el presidente Gustavo Petro responde en su cuenta de Twitter que era un poco imposible en esa época ser diagnosticado, ¿no? Textualmente dice el presidente: hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia, pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994. Tenía 34 años de edad y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013 porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica, dice el presidente. Pues queremos hablar con una experta en este asunto para que nos despeje las dudas que hay frente al Asperger, por lo menos las básicas, ¿no? Las fundamentales. Ella es María del Pilar Londoño, especialista en autismo y neurodivergencia, es consultora familiar, madre de una adolescente autista, fundadora de Casa Azul Colombia y cofundadora de Es de Autismo. O sea, sabe del tema. Por supuesto. María del Pilar, bienvenida a Radio Red, una mirada diferente. Gracias por su tiempo y por madrugar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo que dijo el presidente Petro en su trino es exacto. Él dice, repito la parte final, es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013 porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica. ¿Eso es así? Eso es real. Hablábamos de síndrome de Asperger como una subclasificación o subcategoría de autismo en el manual de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría en su edición número 4. Este es el libro que rige, digamos, bajo los sistemas de salud de la mayoría de los países del mundo. Los diagnósticos de autismo se basan en este libro y este libro tuvo vigencia hasta el año 2013. Entonces, hasta el año 2013 hablábamos de síndrome de Asperger como un tipo de trastorno del espectro autista. A partir del año 2013 empezamos a hablar simplemente de autismo nivel 1, 2 y 3. O sea que es inexacto decir que esta persona padece Asperger, sino un autismo 1, 2 o 3. Nivel 1, 2 o 3. Y yo creo que es importante aclarar en términos de lenguaje otra imprecisión del comunicado del presidente. No hablamos de enfermedad, hablamos de condición. Porque la enfermedad tiene la connotación de que es algo con lo cual estamos buscando una cura. El autismo es una condición con la cual se nace y que permanece a lo largo del ciclo vital del ser humano y que simplemente una manera particular de procesar la información, los estímulos. A mí me gusta compararlo con tener como un software que procesa lo que ocurre en el entorno de una manera particular que trae inclusive algunas fortalezas. Entonces sí creo que es importante aclararlo y entender que hoy estamos hablando de autismo nivel 1 para las personas que tienen una necesidad mínima de apoyo, es decir, niños que pueden estar en un colegio regular, con algunas adecuaciones en su currículo y que pueden llegar a tener una vida bastante independiente sin mucha necesidad de apoyo. El autismo nivel 2 requiere un mayor apoyo externo, y cuando hablamos de autismo nivel 3 son personas que van a requerir un apoyo permanente porque tienen además otras condiciones coexistentes al autismo, que eso también es importante tenerlo claro. El autismo normalmente no viene solito, sino yo digo en combo, es decir, puede haber
otros asuntos relacionados con la capacidad intelectual de la persona, su capacidad de lenguaje verbal, asuntos como condiciones que tienen que ver con trastornos epilépticos. Entonces, dependiendo también de ese combo neurológico, vamos a ver el compromiso para temas que tienen que ver con el desempeño en la vida diaria. Cuando hablamos de autismo como tal, nivel 1, estamos hablando de una persona que tiene una relativa autonomía y una vida que va a estar rodeada de apoyos muy específicos, pero que puede llegar a ser totalmente funcional. Sí, María del Pilar, para un poco ahondar en ese tema, ¿cuáles serían las características o digamos que los síntomas de una persona con esa condición? Mira, estamos hablando de personas, cuando hablamos de personas autistas, estamos hablando de personas que van a tener maneras particulares de comunicarse, interactuar y socializar, y que tienden a tener intereses muy específicos y restringidos, y un tipo de rigidez de pensamiento. Esos son los 3 criterios diagnósticos que encontramos en el DSM-5, que es este manual para diagnosticar autismo. Entonces, aquí que podemos ver, 1/3 aproximadamente de la población autista puede tener dificultades grandes para desarrollar lenguaje verbal, los consideraríamos autistas no hablantes. El resto de las personas autistas pueden llegar a hablar y a tener una comunicación verbal, digamos que bastante similar a la de una persona neurotípica, pero pueden tener la tendencia a hablar de los temas que les interesan y a tener a veces una pobre lectura de su comunicación en el otro. Las interacciones sociales también son interacciones particulares. Puede haber muy poco interés por la interacción social o puede haber un interés por interactuar, pero en ciertos contextos. Y cuando hablamos de intereses restringidos y de rigidez, la mente autista tiende a centrar como toda su energía en algún tipo de interés particular, lo cual, desde mi punto de vista, puede llegar a ser inclusive una gran fortaleza. Una curiosidad que me surge, lo que llamaban Asperger, ¿a qué equivaldría? ¿A cuál de las escalas del autismo equivaldría? ¿A la más avanzada o a la menos avanzada? ¿Dónde se ubicaría? Estaríamos, si pudiéramos hacer como un comparativo, estaríamos hablando que el Asperger coincide con un autismo nivel 1, que es el autismo que necesita muy poco apoyo y que además la característica del Asperger es que son autistas verbales. O sea, hablábamos de Asperger porque son niños que desarrollan un lenguaje verbal de manera temprana y que tienen un coeficiente intelectual normal o superior. O sea, no hay compromiso en la parte del aprendizaje y necesitan poco apoyo. Ese aspecto es bien interesante porque dentro de las cosas que se escucharon, es más, fíjense que la dijo el hermano Del presidente. El primer hermano de la nación. La dijo cuando mencionó, es que Gustavo no es inteligente. Para mí él es un genio, dijo, Sí. dijo Juan Fernando Petro. Inmediatamente muchos salieron a decir, claro, es que las personas con Asperger, ¿usted la pronuncia Asperger? Asperger, sí. Asperger, síndrome de Asperger, sí. Son todas geniales, tratando incluso como de traer a colación el caso de Sheldon Cooper en la serie de Big Bang Theory, que es un personaje de ficción que muchos dicen abrió las puertas de la comprensión en el mundo frente a lo que significa tener Asperger o, como usted ahora nos lo está enseñando, autismo nivel 1. ¿Eso es verdad? ¿Tienden a ser demasiado inteligentes, casi que geniales? Mira, eso es un mito también. Al igual que en la población neurotípica, no todas las personas que no tenemos un diagnóstico neurodivergente somos genios. En la población autista se habla de que solamente un 3% de las personas autistas son genios. Entonces sí hay un mito de que hay una genialidad. ¿Por qué se puede confundir? Nuevamente, porque la persona autista tiende a tener intereses supremamente apasionados por un tema, entonces podemos ver una genialidad en uno de los temas, porque es una persona que puede dedicar gran parte de su tiempo y energía no a socializar, no a estar de pronto muy pendiente de lo que está pasando en su entorno social, sino a profundizar en algún tema que es de altísimo interés. Si vamos a hablar estrictamente de genialidad y de un coeficiente intelectual considerado como altas capacidades o muy superior, estamos hablando solamente de un 3% de la población autista. Ahora, fíjese usted que hoy el periódico El Colombiano
trae a colación María del Pilar este artículo. Está en portada. ¿Es el Asperger un factor de riesgo para el desempeño de Gustavo Petro en la presidencia? Él desmiente a su hermano. Dice, a nosotros no nos diagnosticaron eso y todo el rollo, que es lo que estamos hablando. Pero si lo tuviera, ¿sería un factor de riesgo para el desempeño? ¿O sería una ventaja? ¿O qué? ¿Cómo es su lectura desde su punto de vista? Pues mira, aquí también viene pienso que una de las cosas más importantes para educarnos cuando estamos hablando de autismo hablamos de una cosa llamada el espectro autista. Entonces, es muy difícil medir las capacidades de una persona simplemente porque a mí me dicen que tiene un autismo nivel 1. Es una información muy general porque dentro de ese autismo nivel 1 yo tendría que revisar cuáles son las competencias específicas que necesita un presidente, porque es distinto si tú me dices que él es un programador que trabaja en desarrollo de software, o es distinto si tú me dices que él es fotógrafo. Para ser presidente de la República se requieren una serie de competencias y habilidades, y sería posible que él estuviera en total capacidad de desempeñarlo de acuerdo a cómo sea su combinación única de fortalezas y desafíos. Cuando nosotros hablamos del espectro autista, que es una cosa que promueve la comunidad de adultos autistas en el mundo, ellos no están de acuerdo con esta clasificación como tan simplista de autismo nivel 1, 2 o 3, les parece que es meter a las personas en una casillita muy limitada. Yo estoy de acuerdo, yo tengo un hijo autista y creo que también es muy limitado hablar simplemente de 3 niveles. Al hablar del espectro, estamos considerando, haz de cuenta, es como una especie de diana, como si estuviéramos viendo un tablero de tiro al blanco. Es como la manera que encuentro de explicarlo, porque visualmente se ve más o menos así, en el que ubicamos alrededor de este tablero muchas destrezas y habilidades que pueden estar dadas con un compromiso alto, es decir, la persona puede tener dificultades importantes o puede realmente funcionar bastante bien. Entonces, hay personas dentro del espectro autista que no van a tener ningún problema con el tema de liderazgo, por ejemplo, ni de comunicación. Nosotros particularmente hemos visto que Gustavo Petro es una persona que da discursos en grandes auditorios y con medios de comunicación sin mayores dificultades. Y él podría ser, sabemos que no lo es, pero podría ser una persona con autismo y tener ese tipo de destreza. Esto hay que mirarlo de una manera supremamente individual. Y parte del mensaje clave aquí es entender que cuando hablamos de una persona con autismo estamos hablando de un individuo único, que no podemos estandarizar y pensar que todos los autistas se parecen entre sí. Entonces sí sería plenamente posible. No sé si ustedes sabían que Elon Musk hace un par de años habló de que él tiene autismo. Pues yo lo veo bastante preparado para ejercer todos sus cargos y sus proyectos, ¿no? María del Pilar, eso nos lleva a pensar o a deducir, y usted nos dice si estamos equivocados o no, que una persona con alguna de estas condiciones, sobre todo en la primera fase o el nivel 1, uno podría convivir, interactuar con una de esas personas sin uno ni siquiera darse cuenta de que tiene esa condición, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí, porque además, te lo hablo inclusive aquí de manera muy personal por mi hijo. Mi hijo tiene 18 años y una de las cosas que yo he notado, él tiene autismo nivel 1, y una de las cosas que yo he notado es que finalmente vivimos en una sociedad y el hecho de sentirnos conectados y de pertenecer es una necesidad del ser humano. Entonces las personas autistas, a mí me parece que esto es algo un poco triste, pero es real, terminan de alguna manera haciendo un esfuerzo grande por encajar, por poder vivir en sociedad, y como esta es una palabra que tiene una connotación tan negativa, hay un proceso que se conoce como el masking o el enmascaramiento, y es como las personas autistas nivel 1 intentan disimular esos rasgos y esas características para lograr encajar. Es un proceso que a veces es muy inconsciente en los niños. Yo lo he conversado mucho con mi hijo, y para él en su adolescencia es importante hacerlo para sentirse aceptado por su grupo de amigos. Pues muy interesante, muy interesante escucharla a usted, María del Pilar Londoño. Me escribe un oyente que dice desde Estados Unidos que Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos y autor de la Declaración de Independencia, tenía autismo. Se le notaba más en sus dificultades para socializar. Pero qué bueno aprender todo esto. No
no es una enfermedad, es una condición y se considera que el Asperger o Asperger es autismo nivel 1, ¿verdad? Sí, podríamos concluir que es así y yo siento que lo que es muy importante es entender que aquí la perspectiva no es la cura. La perspectiva yo pensaría que es más la sensibilidad ante la diferencia y la diversidad humana, porque básicamente un cerebro autista es un cerebro diverso. Así como tenemos diversidad en otros aspectos y que estamos empezando, digamos, a tener conversaciones importantes y sensibles alrededor de esto, el autismo es simplemente un tipo de neurodivergencia, que quiere decir que hay cerebros que son simplemente menos comunes en su manera de procesar la información, aprender, socializar, pero que aportan de manera significativa y valiosa a esta sociedad que se beneficia mucho de las maneras distintas de estar en el mundo. Yo lo veo de esa manera. Pues de verdad, le agradecemos mucho sus luces, María del Pilar, para los oyentes de Radio Red, una mirada diferente sobre este tema del Asperger, que está allí en la agenda pública porque lo puso el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, y el presidente lo desmintió en las últimas horas, diciéndole que no sabía de dónde había sacado eso. Pero es una ocasión que tiene esta ventaja, que nos sirve para hablar de ello y para aprender y entender mejor. Gracias, bienvenida siempre, María del Pilar, esta es su casa. A ustedes muchísimas gracias, un feliz día. Lo mismo, María del Pilar Londoño, especialista en autismo y neurodivergencia, es consultora familiar, madre de un adolescente autista y conocedora como nadie más de este tema. El Asperger no es una enfermedad, es una condición. Hay una cosa, Juan Manuel, aquí de remate, y es que esta enfermedad se llama así porque había un médico austriaco que se llamaba Hans Asperger, que fue el que identificó ese comportamiento en los niños, ese comportamiento inicial. 6:54.